la pintura en sí, desde el comienzo de mi vida, sí. Es los pigmentos que hueles, el aceite ese que vas hirviendo, el humo que sale, que vas oliendo, te estás viendo ya, entonces tiene un caudal afectivo enorme, la pintura para mí, entonces yo me enamoro de mi trabajo y de lo que hago, estoy enamorado totalmente. Esto lo terminé hace mes y pico, un poco más. Si yo le digo a usted hiperrealismo, seguramente le vengan a la cabeza dos nombres imprescindibles, el de Richard Estes y el de Antonio López. Pues le falta otro esencial, el de un español que es también muy relevante en el panorama internacional. Su nombre, César Galicia. Hola, César. Hola. Muchas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a ti, María, por venir a mi Puede estudio. que me estén viendo con esta copa y digan, ¿qué hace con esta copa? Todo tiene un sentido, porque esta copa está en ese cuadro. Sí, es la última obra que... Y cuando uno lo ve, que es una realidad transfigurada, de repente dice, pero si es que parece que tengo la copa, veo la parte de delante, veo la parte de detrás, tal cual, y parece que la puedo coger, ¿no? El modelo, de lo que hablábamos antes, es de conseguir la realidad no transfigurada, es decir, llegar a la realidad suprema, que es esa copa, porque el cuadro es ese. Es la copa que tú tienes en la mano. Lo que he hecho ha sido reproducir esa copa en el cuadro. Es que ha llegado un momento en el que has conseguido, a través de la pintura, sí, lo que ni siquiera consigue una fotografía. La fotografía Exacto. Puede cambiar la luz, no te da ese plano, esa dimensión de que parece que estás dentro del cuadro. Lo que he hecho ha sido fabricar la copa dentro del cuadro. O sea, ¿y cómo se consigue eso? Porque hay una evolución. De hecho, te pediría que muevas este cuadro, de este dibujo, que luego hablaremos de él, que es con el que ingresaste en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero vamos a ver este. Esta es una obra que cuando uno la ve y la tiene delante dice, wow, es impresionante, ¿no? Pero este cuadro, esta realidad, tú miras aquí y de repente dices, aquí estoy impresionado, aquí estoy dentro del cuadro. Sí. ¿Cómo se ha conseguido eso? El objetivo era este, pues lo que hay es un proceso técnico en la técnica del artista, es decir, yo voy utilizando herramientas que me permiten ir más lejos en la realidad y conseguir esa realidad que no se ha podido transfigurar, que es el objeto en sí. Entonces, técnicamente hay muchísimos años. Entonces, yo empecé a pintar con pinceles de abanico, pinceles de pata de cabra, me hacía mis aceites, mis pigmentos, me los compraba en Riesgo, que por cierto ha cerrado un disgusto, que han cerrado la tienda. Y entonces, pues con mis mejunjes, mis mezcolanzas, pues con esas herramientas, que eran muy pocas, pues conseguía eso, ¿vale? Entonces, poco a poco, pues aparecen los... Esto que es impresionante. Aparecen la aerografía, los aerógrafos, las agujas cada vez son más finas de los aerógrafos, con lo cual te ayudas con máscaras para... El contenido de la obra no va a cambiar mucho. Lo que sí que técnicamente, exteriormente, la persona que lo ve, pues dice, caray, hay una gran... Gana el nivel de precisión. Exacto. Entonces, el objetivo que es pintar la realidad lo más cercano, lo más parecido a lo que es el objeto en sí. Y entonces, ¿cómo conseguirlo? Bueno, pues antes se hacía con pinceles de abanico o pata de cabra, lo que sea, y después aerografías, máscaras y tal, y ahora pues se pueden utilizar hasta computers pues, para conseguir ese máximo de realidad. Pintas por capas. Por capas. Porque cuando uno ve esto, dice, pero ¿a esto cómo se llega? No, vas una capa fina, luego otra, ¿cómo se pasa? Primero preparas el soporte, lo que es el bastidor, si es madera o si es tela. Yo pinto en madera porque aguanta mucho más después el castigo al que someto el bastidor, pues para sacar texturas, materias y tal, pues quemo, pinto y tal. Entonces, sobre esa capa de gesso en la madera, un gesso muy lijado a brillo espejo, muy fino, muy liso, completamente, pues sobre eso empiezo a meter la arquitectura de los objetos. Entonces, empiezas a meter arquitectura con el mismo pigmento, con la misma... Siempre te estoy hablando de acrílico, pintura acrílica, y ya los detalles vas metiendo capas, vas lijando si hay algún canto, algún borde, lijas, das medium, vuelves a lijar, vas fabricando por capas el cuadro. Entonces, al final, en la última capa es cuando ya
viene la recreación, el momento de la construcción, el momento del detalle. Pero el cuadro desde la segunda, tercera sesión prácticamente solamente varía esa parte que es lo que es la realidad, lo que vemos. Que lo que vemos es muy distinto al resultado final a lo que hay debajo. Claro. Lo que hay debajo es pura arquitectura de color, de materia, de materiales, etcétera, etcétera. O sea, que de cuando uno empieza, ¿no? Pero es lógico, sí, a la última capa, la sí, transformación es absoluta. Tú impresionas tanto con tus cuadros que cuando estuviste en el Thyssen, con sí, tu exposición, que estuviste ahí 3 meses, sí, uno de los cuadros era una puerta, otro era un cajero, y a la gente le daba la impresión de que de verdad había una puerta. Sí. Porque el cajero era un poco underground y ahí en medio del Thyssen te parecía que habían puesto un cajero, pero decías, esto no puede ser. Además, pero la puerta parecía puerta. Sí, estaba apoyada abajo, porque la puerta estaba apoyada. Luego, no sé si habrás visto la imagen. Entonces, pues la realidad es que tú entrabas en la sala, estaban todos los cuadros colocaditos y este estaba abajo. Sí. Entonces era una puerta. Sí. Entonces la gente decía, ¿cómo? Además, la gente incluso iba a ver que la puerta, ¿no? Y claro, de pronto era un cuadro tuyo. Pues porque el título de la exposición era El Trampantojo. Sí. Entonces, no había, de mis cuadros no había ninguno tan especial para esa temática como esa puerta, que es una puerta de un almacén en Nueva York, no me acuerdo, en Chelsea, ¿no? Sí. No me acuerdo, en Meatpacking, sí, de cuando existía, porque esas puertas, todo eso ha desaparecido en Nueva York, entonces ya queda muy poco, ¿no? Se ha hecho muy glamuroso. Y tú la rescataste de tu época, porque vamos sí, a decir que en España tú destacaste mucho y te fuiste a Estados Unidos y hayas hecho muchísimas exposiciones. Sí, ¿cuántos años viviste en Nueva York? Pues mira, yo llegué a Nueva York en el año más o menos 84, cuando me contraté a la Galería Stanford, sí, y pues prácticamente hasta el 2001. O sea, son casi 20 años de carrera allí en Nueva York. Tus cuadros tienen un mensaje, muchos de ellos, no todos, porque hay algunos que simplemente es que te gusta y te apetece. Estoy pensando sí, en ese bus, ese muñequito de bus vestido de soldado. Ese muñequito, bueno, todos... Por decir, todos ese muñequito que parece que lo vas a coger y te lo vas a llevar a casa si quieres. Ese muñequito de soldado es una maqueta de un juguete que, mira tú por dónde era George Bush, sí, el hijo, sí, que fue presidente. Y además eso ya había sido presidente y tal, cuando... Entonces, te encuentras a un presidente metido dentro de una caja, con el plástico todo atado, porque es como un muñeco que está atado. Sí, sí, sí. Entonces digo, hombre, esto es muy real, porque al fin y al cabo el presidente muchas veces está así. Los presidentes de Estados Unidos no son realmente los que mandan. Los que mandan, los que deciden del todo. Los que deciden y en los que mandan de verdad, se puede decir, porque eso lo sabemos todos, son los fondos, es el dinero, son los bancos, son los que controlan. Y ponen a una persona que unas veces es demócrata y otras veces es republicano. Entonces vi esto y dije, anda, qué bien representado está aquí el presidente de Estados Unidos, que está encajado, no se puede mover, no puede hacer nada y está saludando así, con todas esas herramientas que tiene, pues como ¿cómo se llamaban? Los Madelman y estos sí, juguetitos y tal. Pues eso. ¿Qué es para ti lo más difícil de pintar? Ese que dices es mi gran reto, ¿no? Aunque viendo lo que haces parece que nada, pero bueno, habrá algo que sea lo que más realmente te resiste. No hay una cosa más difícil, unos temas o unas cosas más difíciles que otras. Te encuentras con problemas en el momento que eliges el tema sí, de ejecución, pero pues un problema mecánico, técnico y tal. Por ejemplo, los rojos son muy difíciles de sombrear, sí, se ensucian. El rojo se ensucia. Y yo veo los rojos de la mayoría se ensucian. Entonces, tienes que estudiar cómo sombrear un rojo. Tienes que entrar con los complementarios, meter un punto de verde o amarillo al negro para hacer, sí, y entonces vas sombreando. Entonces, te encuentras con desafíos en el momento de ejecución, que tienes la idea de cómo quieres... No es tanto el objeto, sino a lo mejor un detalle, ¿no? Sí, efectivamente, no es el objeto, no es... esto me ha costado más o menos, diría yo, bueno, pintar el aire, siempre sí, lo que decía Rembrandt. He oído que hay en España un señor que es capaz de pintar hasta el mismo aire que respiramos, que era Velázquez. Sí. Pues mi obsesión es conseguir ese aire. Entonces, eso es difícil de conseguir. Yo estoy pensando en un cuadro que hiciste, pues no sé, ahora unos 20 años, quizá más, ahora me dices, pero es una mujer de espaldas, sí, con la celulitis y se ve perfectamente, es que parece
Parece bello, que la tienes desnudo, ahí delante. sí. Es un desnudo impresionante. Sí, es un dibujo hecho tenía grafito, lapicero compuesto y luego tenía era acuarela con goma arábiga. Entonces, bueno, pues un dibujito pequeño. Y la verdad es que ese es un cuadro que me gusta muchísimo y es de esos pocos cuadros que a mí me hubiera gustado quedarme para ponerlo en mi casa, ¿sabes? César, ¿y cómo ves tú el mercado? ¿Han cambiado mucho los gustos del mercado en cuanto a hiperrealismo? ¿Notas que el mercado está más complicado? ¿Notas que el mercado se mantiene para el hiperrealismo? Ha cambiado muchísimo el mercado, fíjate, del siglo XIX, el XX, principios del XX, sobre todo el XIX, la figura que era el marchand. Sí. El marchand que representaba a los artistas, que iba a los estudios, vendía a la sociedad, a los ricos. Y todo eso ha ido cambiando poco a poco hasta que ya aparecen las nuevas las ferias de arte. O sea, todas las Basel, Carco, bueno, todas las ferias. Entonces, ahí es cuando realmente hay un impulso bestial en el mundo. Y luego las subastas. Las subastas es el termómetro de cómo está el arte en realidad. Tú ya viviste las casas de subastas, ya viviste también pues, las grandes galerías, pero has vivido la transformación del mercado, ¿no? Y cómo han cambiado las tendencias, los gustos. Antes, y tenemos aquí un dibujo que lo voy a coger para que puedan ampliar plano. A ver, le voy a pedir a mi compañero que haga un plano. Este dibujo es con el que tú ingresaste en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sí. Pero, a ver, ¿cuántas personas os presentasteis? Creo que eran 1000. Eran 900 y pico, casi 1000. ¿Y solamente entrabais? Me parece que eran 90 o 90. 90. Sí. Y para Era esto... una oposición total. Era muy difícil entrar. Ahora ya no, ahora es selectividad y nota. Y así es como se entra. Claro, nota, no técnica. No, lógicamente no. Tú entras ahí y tú a lo mejor, bueno, pues tenés afición a haber pintado, pero puedes no haberlo hecho. Entonces, bueno, para eso está la escuela, para aprender, pero es que antes, para entrar en la Escuela de San Fernando, lo tenías prácticamente que saber todo. Tenías que ser un virtuoso para poder entrar, ni siquiera estudiar y pasearte por allí. Claro. Entonces, bueno, todo ha cambiado muchísimo. Todo el mundo va a toda piña esto. Entonces ahora, fíjate, el mercado del arte, ahora los fondos que hablábamos antes, pues los fondos, las grandes ferias de arte, pues es capital privado y son fondos y son... Entonces, las tendencias son las que ellos creen, ¿no? Entonces ahora ocurre que los artistas, en vez de hacer lo que realmente quieren, ¿puede pasar un poco que vayan a lo que creen que quiere el fondo, la tendencia? Hay mucho de eso, hay mucho. Date cuenta que las ferias de arte han hecho mucho bien, pero también mucho daño, porque hemos visto cosas en las ferias que, decir, no cuesta ningún trabajo hacer, es decir, imaginar. Pero, entonces, estos artistas, muchas veces, los artistas, lo que queremos es subir, llegar, coger el caché lo antes posible para poder vender nuestras obras, lógicamente. Entonces, estos artistas jóvenes han visto que había artistas ya con un caché enorme, ya completamente marcas insuperables, que crecieron en mitad de esas ferias y con un tipo de obra. Entonces dijeron, yo quiero hacer esto, y entonces ha sido muy fácil para estos resolver el problema del cuadro o de tu obra como otros artistas lo han hecho. Y eso nos complica mucho realmente la pureza a los grandes artistas, el poder elegir la temática que queráis. Hombre, los materiales que queráis. Es que lo suyo es llegar a través de lo que tú quieres hacer, de tu obra, que es la parte más íntima del ser, claro, pero si ocurre del artista, lo que dices... del alma del artista. Pero claro, muchas veces esas ferias, estas obras, las ven algunos artistas que no tienen esa capacidad de poder superar eso, entonces flojea mucho después. Porque un artista, el alma del artista, lo que te está proponiendo es siempre hacer lo que tú quieres ver, o sea, algo que te ha llamado la atención. Entonces la propuesta es de tu propio yo, de tu propio artista. El artista, la misma naturaleza de los objetos, de los paisajes, propone al artista qué es lo que tienes, porque
¿Te gustan los paisajes? Pues ¿te gusta el paisaje urbano? Pues vas a ver paisaje urbano, ves objetos, ves luces, ves materia, ves cosas, y entonces, bueno, pues ese es el objetivo del artista, es a través de eso llegar a llegar al punto final de tu obra, tu cuadro. Claro, pero entonces el mercado de hoy casi podemos decir que mata un poco la creatividad, ¿no? Esa parte de talento, porque el talento es hacer la obra, pero también es tener la idea. Sí. Mata la creatividad. Porque si ya te viene encorsetado un poco lo que tienes que hacer. Hombre, no te viene encorsetado, porque los artistas siempre hemos hecho lo que nos ha dado la realísima gana, pero eso no quita que haya, que esas ferias o esas grandes exposiciones, vamos, me está viniendo a la cabeza que estuvo muy bien el plantar un urinario, Marcel Duchamp, sí, en Nueva York, lo planta, y eso es una genialidad de este hombre. Pero eso, bueno, consiguió que todo el mundo hablara y todavía nos acordemos. Al mismo tiempo hizo mucho bien, pero hizo mucho daño. Porque dijo, coño, un urinario. Y fíjate, es Marcel Duchamp y está en el Museo del MoMA de Nueva York. ¡Ay, qué barbaridad! ¿No? Entonces, viene una persona, un artista, y lo ve, y dice, bueno, yo en vez de un urinario, pues voy a poner que voy a decirte cualquier cosa, una vaca muerta, o lo que sea. Entonces, hay una ruptura, hay un momento que no sé cuándo se da, que todo es, además es exponencial. Hay un momento en que, no sé en qué momento, es más o menos años 20, años 30, 40, sí, en el que ya se queda todo el panorama mucho más claro, ¿sabes? A través de estos artistas. Jackson Pollock también, posterior, Warhol, esto, sí, Basquiat, sí, toda esta pomada que hay en Nueva York, que tal, todo el mundo, todos los artistas están mirando a ver cómo poder resolver sus obras para poder ser uno de los ídolos. Sí, el absolutamente disruptivo. Exactamente. Luego tenemos esos Basquiat mezclados con Warhol, ¿no? Y es una maravilla, y con, ¿cómo se llamaba? Clemente, se llamaba también, el otro artista. Hay cuadros hasta de 3 personas, que eso era muy interesante. Ahora los artistas no se juntan para crear obras en conjunto, o sea, hay como... pero antes sí que se daba, o sea, la factoría de Warhol, o ¿qué te voy a decir? Bueno, y podemos pensar en España en Equipo Crónica. Crónica, por ejemplo, Valdés, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, no recuerdo, pero estaban los tres, sí. Estaban los tres. Pero ya no se da mucho, ahora no es común. ¿Y por qué crees que ya no se juntan grandes artistas? ¿Por qué no os juntáis? Que todo ha cambiado, ¿no? Es el tiempo. Prácticamente los artistas no tienen tiempo. Antes nos reuníamos, compartíamos, se hacían tertulias. Ahora el artista está encerrado en su estudio o está encerrado en su mundo personal y, bueno, pues no surge ese nivel de colaboración de un estudio. Puedes cambiar ideas, puede haber una colaboración directa en en ideas, sobre todo en ideas. Pero después, esto de lo que hablábamos antes, de Andy Warhol con Basquiat o con Clemente también, todo esto, eso ha desaparecido. Pero ¿y por qué no os juntáis? Porque es cierto que esas tertulias no hacen sino enriquecer. Pero vamos a ver, porque ellos también dedicaban muchas horas a crear. Sí, pero yo no tengo tiempo, por ejemplo. Cuando tengo un rato libre, pues lo ocupo en desconectar un poco, porque también me apetece tomarme una cerveza con mis amigos artistas. Ahí sí es cuando entramos a tralla y cada uno estamos pintando, haciendo un equipo, y estamos pintando lo que se nos ocurre. Ya estamos nosotros charlando, hablando de nuestro mundo personal. Entonces, en cierta manera, tú sí que tienes tu tertulia. Sí, las tertulias las tenemos. Sí, pero lo que no decir, bueno, pues vamos a hacer esto, tú y tú. Bueno, luego tienes que encontrar el artista más o menos que encaje dentro de esa dinámica para poder hacer esa obra conjunta. Porque yo digo, bueno, mañana me voy a juntar con, ¿qué te voy a decir? Con Cristóbal Toral o Antonio López. Sí. Vamos a ver, ¿para hacer el qué? Porque él tiene su mundo, sus paisajes, yo tengo mis bodegones, mis cosas. Se tiene que dar el hacer algo, decir, oye, ¿por qué no hacemos esto y lo estudiamos y vamos... De eso los artistas ya no tenemos tiempo. Tú has dicho, yo me paso el día aquí.
¿Cómo es un día a día tuyo? O sea, tú eres muy metódico, todos los días pintas, te tomas 2 días sabáticos a la semana, ¿cuántas horas? Cuéntanos. Todos los días me levanto, estoy 7:30, 8, estoy trabajando con mi café, me pongo a trabajar aquí. Entonces, yo trabajo todos los días. En algún momento que dices, bueno, me voy a hacer unas capturas, que tengo que hacer unas fotos, que he visto una cosa, pues para ir teniendo, hoy voy a ir haciendo esto. Estás trabajando en el cuadro, pero ya tienes algo por ahí, estás buscando, sales a la calle, pero sales a trabajar también, sales a mirar, o sea, que es lo más importante, la parte más importante de un artista es su mirada. Sales a mirar a ver qué es lo que puedes capturar para llevártelo. Entonces, o estás en la calle haciendo eso, o estás aquí en el estudio. Me imagino que también hay muchas horas de estar mirando simplemente el cuadro para analizarlo, ¿no? Sí, claro. Y para ver esos detalles que quizá puedes perfeccionar. Lo miras mucho durante, antes, durante y después. Y después, porque siempre queda algo en este tipo de pintura, que es hiperrealista, pues, la figuración es lo que te lleva a la construcción máxima. Entonces, siempre queda algo en estas obras que puedes mejorar y que puedes entrar. Entonces vas entrando y llega un momento que dices, oye, esto hay que acabarlo, porque puedo seguir 3 meses más y no tiene ningún sentido. César, y para acabarlo, ¿tú necesitas también coger distancia y decir, estoy 3 días que no miro el cuadro, para luego verlo de nuevo? Sí. Yo no lo hago, pero es bueno. Sí que muchas veces me noto y digo, ¿sabes? Tengo que respirar, tengo que salirme del cuadro. Porque estoy dentro, estoy pintando desde dentro. Claro. Entonces me tengo que salir fuera del plano del cuadro y te sales fuera un poco para ver. Pero enseguida te das cuenta. Yo en 2 minutos, en 3, te sales, desconectas, pero forma parte del trabajo porque estás aquí, pones música y tal, te pones a ver la obra y ya encuentras después, encuentras dónde lo puedes mejorar o simplemente dices, esto está acabado. César, esto está acabado, fuera. Entonces, cuando está acabado es cuando firmas la obra y la mandas a la galería. Hablábamos antes de la pérdida, ¿no? o las limitaciones que puede haber a la creatividad. Algo que puede ser la muerte de la creatividad, dime tú si estás de acuerdo, es la inteligencia artificial. Esto lo he hablado con otros artistas, con Ferrer Dalmau en concreto, en una entrevista aquí en El Foco también lo hablamos. La inteligencia artificial, vamos a ver. Claro, porque ahora tú a la inteligencia artificial le puedes decir, quiero que me hagas un cuadro como, y entonces va a coger, ahora mismo no lo va a dejar al nivel, pero puede componer algo muy, muy similar. Es un arma de doble filo, la inteligencia artificial. O sea, nos va a traer cosas buenísimas, lo mejor, como nos va a traer cosas espantosas. Yo estoy seguro. Lo que hay que hacer es legislar, porque no está. Con respecto a la pintura, tú imagínate que yo mañana decido hacer un cuadro de César Galicia, pero no voy a intervenir. O sea, va a intervenir mi pasado, mi otro yo, durante eso, y lo voy a meter en la máquina. Entonces voy a decir, interprétame un cuadro de César Galicia con estas características. Y yo, que soy el artista, le doy los datos a la máquina, que no sé cómo son, o el software que haya. Pero claro, ahí eres tú jugando con tu propia creatividad y que te dé ideas a lo mejor para ver qué haces. Claro, pero cuando lo hace un anónimo... Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer eso, porque tengo mi marca y tengo mi firma. Eso, bueno, voy a hacer un cuadro de César Galicia, y ahí lo tengo. Mejor o peor, con la tecnología que hay ahora, porque todo eso va a mejorar muchísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa si hay un señor que dice, quiero pintar un cuadro de César Galicia y no es César Galicia? Ahí es donde hay que intervenir. Decir, vale, tú puedes pintar algo, pero que sea tu cosa, no un cuadro mío. Porque yo realmente voy a pintar un cuadro de César Galicia con inteligencia artificial y digo, bueno, vamos a ver, realmente lo he hecho yo, no lo he hecho yo, pero la única persona que puede certificar eso en algún momento soy yo. Pero yo diría que incluso el problema no lo tenéis los grandes artistas, que ya tenéis un nombre y ya se os identifica, sino que llega uno que no tiene ese talento, porque como decía, parte del talento, ¿no?, es esa capacidad de crear. Entonces, no tiene esa capacidad de crear, pero cogiendo ideas de unos y otros, termina haciendo una obra que luego sí que sabe pintar. Claro, claro, es que es muy complicado. Ahora ya cualquiera va a poder aparentar que tiene esa capacidad de creatividad.
Sí, pero es como todo en la vida. En todos los ámbitos de la vida, en el momento que intervenga la inteligencia artificial, nos va a ocurrir, nos va a llevar a eso, que es la parte mala. Tú fíjate ahora mismo la voz, las imágenes. Tú puedes generar con tu rostro una persona que eres tú y que puede está en París ahora mismo, está haciendo lo que sea y diciendo lo que sea. En China hay un canal donde la presentadora, y yo ya lo dije una vez y no quiero dar ideas, sí, pero la presentadora sí, es digital. Es digital. Está 24 horas dando noticias. ¿No? Dando noticias. Pues eso es lo que nos va a traer, mucha confusión y luego cosas muy interesantes, porque yo realmente me puede dar muy buenas ideas a mí. Coger y meter inteligencia artificial, meto los datos, que es lo que quiero hacer, y hace pum, y me hace el sketch. Digo, no me interesa, aprieto el botón y lo vuelvo a hacer. Oye, pues no me gusta el aire aquí. Oye, pon el foco aquí arriba. Oye, ¿te acuerdas del cuadro este que hicimos? Oye, pues mira, vamos a utilizar esa luz que había a la máquina. ¿A ti te preocupa? No, a mí no me preocupa. En otros ámbitos puede ser que deje de intervenir, pero a mí no me preocupa. Yo estoy cogiendo, claro, aquí tenemos los dos cuadros de los que hablaba antes. Sí. Que es que quería enseñarlos, los los he estado buscando, de Thyssen. El trampantojo, sí. Sí, cuando estuviste ahí con Antonio López, bueno, sí, estuviste con grandes. Sí, había también otros compañeros, Gerardo Pita, Manuel Franquelo, Cristóbal Toral, había... Sí, impresionante. Sí. Y estar ahí, pues bueno, demostraba el nivel al que estás tú. Esta es la famosa puerta. Esa que claro, viste aquí, pero la puerta mide 2 por 1. 2,15 metros mide, que bueno, era la medida real de la puerta, que la medí y es escala 1:1. Y este es y eso el también, cajero. ese era incluso 2 centímetros más grande. Pues para que se hagan a la idea, ¿no? Porque hemos estado hablando y digo, pero si tengo aquí el catálogo, vamos a enseñarlo para que vean lo impresionante que puede ser, pero ahí sí que decíamos pues que luego viendo lo que has hecho y pidiéndole a una máquina, pues la máquina de repente hace una mezcla y te termina haciendo una puerta parecida, pero aquí además le añade otra cosa. Sí, a mí no me preocupa, es una herramienta que estoy dispuesto a utilizar. En algún momento que haya que hacerlo, habrá que hacerlo. Pero hay que utilizarla bien. Yo puede ser que lo haga. Voy a estudiar, igual que he hecho he hecho obra gráfica y he hecho cosas a nivel digital. He utilizado herramientas, computers poderosísimos, impresiones digitales y tal. Igual que eso, pues pruebas, vas a ver. Porque esto es un proceso de aprendizaje. O sea, los artistas desde que nacemos, que empiezas con el bolígrafo, el lapicero en el colegio, hasta que quieres hacer, estás siempre funcionando, es como un reloj, es un mecanismo que está clink, clank, clink, clank, clink, clank, y estás. Entonces llega un momento y dices, bueno, pues cosas nuevas, porque a mí me gusta. Las cosas novedosas, la tecnología, yo coqueteo con ella y a mí me gusta coquetear y he hecho cosas interesantes. Por eso te digo, no descarto nada. Ahora, no me gustaría, que ahí ya es cuando tiene que tener regulación, que venga alguien y diga, voy a pintar un cuadro de César Galicia. No, esto lo puedo pintar yo, usted no. Tú dices, yo desde pequeño, ¿no? Los artistas desde pequeños estamos... ¿Tú de pequeño ya sabías que querías ser pintor? Sí, yo era un artista. ¿Lo tenías claro? Sí, yo me fijaba en las cosas de otra forma. ¿Y tú ya iba por la calle y iba mirando... ¿Tú ya dibujabas cosas tan impresionantes como estas? Me no, imagino, ¿qué va? Pues sí, yo tenía 10 años y dibujitos con el lapicero, el bolígrafo... Bueno, sí, pero tus dibujitos sí, bueno, serían pues otro nivel, sí, que me imagino que tendrían a todos me ojipláticos. ponían buena nota en el colegio, en las clases de dibujo, estudiaba en los escolapios. Y bueno, pues las notas eran estupendas, pues 10 siempre porque se me daba bien. Pero yo ya sabía que lo que quería hacer era pintar, trabajar en lo que más me gustaba, eran los colores y tal. Entonces me dices, bueno, y de pequeño pues te das cuenta que eres distinto, porque te fijas en cosas que el resto de las personas no se fijan. Claro, mucho más detalles también. Claro, los detalles. Yo no conozco a nadie que se vaya fijando en la temperatura de color. Y yo veo una pared y digo, joder, pues está ahí la proyección de aquí, el sol está aquí, la temperatura de calor, pues... Claro, y miras las sombras, ¿no? Porque tú entre otras cosas... Y voy mira, pues ahora sí, yo bajaría, si yo tuviera que hacer, entonces vas pensando, o la materia, vas buscando, vas en el coche, y vas mirando, o vas por la calle, y vas tocando las cosas, la materia. Te pones las gafas y dices, ay, la arquitectura, ¿cómo es? Y me voy fijando en la materia.
es un transeúnte normal que va por la calle, no va mirando la luz, la temperatura, el color, la textura, la materia, etcétera, etcétera. Otra cosa que me imagino, en la que te fijarás mucho, que te lo estaba diciendo un poco así, es las sombras y también los reflejos, ¿no? Eso por lo que es tan famoso Richard Estes, pero que cuando tú haces aquí, que aquí lo tienes, sí, que eso es complicadísimo. Bueno, o se antoja complicadísimo al que lo ve, al espectador. Primero lo ves y lo estudias y sabes cómo resolverlo. Si no sabes cómo resolver, te metes enseguida. Es difícil. Bueno, unas veces más, otras veces menos, pero tienes aquí la copa. Pásamela, por favor, la copa esta. Te voy a explicar qué es esta que había aquí. Sí. Dices, oye, qué copa tan bonita. Esta es una copa que me regaló mi amigo Jorge Castillo, artista, sí, porque me gustaba eso. Joder, qué copa, el color y tal. Toma, César. Y en el primer instante que me dijo eso, voy a pintar la copa. Yo vi que tenía sus dificultades, que claro, esto tiene una superficie por aquí y la pintura está por dentro, sí, entonces hay un grosor del cristal, ajá, entonces puedes pintar el color con la refracción, sí, de la superficie de fuera, pero también tienes que pintarla adentro. Claro, porque, es que lo dificulta más, porque entonces, si estuviera por fuera la pintura dices, es más bueno, pero lo difícil es darse cuenta de cuál es la arquitectura del objeto. Ajá. En el momento que tú te das cuenta ya técnicamente, lo resuelves. Tardarás más o menos, dices, quiero esto, vas a por ello, y ahí la tienes, la cosa. Y ahí viene esa observación, ¿no? Sí, que es la que da fruto a la obra. Exacto. ¿Cómo eliges la temática? ¿La tienes clara? Cuando estás ya con un cuadro, ¿estás pensando en el siguiente a veces o no lo piensas hasta que no terminas? La temática aparece por la calle, te aparece. O sea, tú no vas buscando, voy a pintar, quiero, o me he imaginado. No, generalmente yo ya me conozco, sé cómo soy, yo sé que voy paseando y voy viendo. Y además, lo lógico, que en un principio sí que iba cogiendo objetos de cuando yo era pequeño, todos esos pequeños objetos para meter los bodegones, sí que muchas veces estaban como, incluso yo me he dado cuenta que en algunos bodegones que yo veo antiguos están forzados para que esté el peso ahí, en la composición perfecta, que esté, ¿sabes?, muy nivelado. En un momento que dices, es que en realidad las cosas no son así, no las encontramos. Sí. Nos encontramos. Entonces, no lo prepares tanto, César. Entonces, te lo encuentras. Porque antes tú componías el bodegón. Sí, yo tenía la mesa en mi estudio, tenía mis cosas. Pintabas ese bodegón. Sí, y pues bueno, sí, cogía los objetos, los movía, claro, mueves para componer, sí, para componer el bodegón. Equilibrio, peso, tal. Un peso, hay un color que pesa más que el otro. El plano, el cuadro, pues efectivamente, pues depende en donde pongas el objeto, pues se puede caer o no hacia un lado. O sea, tú elegías esa armonía y sí, ahora la armonía se te impone ahora, a ti. No, si yo veo que esa armonía que yo busco no está, paso. Pero lo que sí es que cuando encuentro esa armonía en la calle o en cualquier sitio, digo, esto es. Entonces ahora ya empieza el lío. El lío es que lo has visto en la calle. Vete allí, que antes, bueno, pues más o menos iba con mis cacharros, me hacía mis chuletitas, mi color, apuntes de color, del natural en la calle. Pero hay veces que no tienes tiempo, no puedes hacer eso. Entonces, claro, y además que puede que de un día a otro alguien sales inmediatamente para que no te lo quiten y vas a hacer capturas, es decir, fotografía. Entonces, capturas eso y lo tienes. Lo capturas con la mayor calidad que puedas para tener ese dato más. Que te permite ampliarlo, ver con más detalle, pero también decíamos al principio que lo que tienen tus cuadros ahora, que no tienen una fotografía, es esa realidad absoluta, ¿no? Que parece que estás en el sitio y que ves los colores como son, ves las distancias, ves todo. Con una fotografía no llegas a percibir eso así, con lo cual para ti tiene una dificultad, ¿no? Bueno, una fotografía, es una captura de la realidad, pero no es la realidad. Claro. Entonces yo lo que quiero es, no quiero una captura, no quiero una foto. ¿Y qué haces? ¿Vas de la fotografía claro, entonces al lugar? Lo que tengo es un dato, pero la fotografía es un dato, pero yo no voy a hacer una fotografía, no me interesa. Yo lo que quiero es conseguir esa realidad del que hablamos, la realidad no transfigurada, que es eso. Entonces, dificultad no tiene ninguna. O sea, en el momento que lo encuentras, haces las capturas y ya sabes cómo va a quedar. El proceso es larguísimo y es complicado, pero ya en el momento que lo estás haciendo dices, ya está hecho el cuadro. ¿Cuántas horas le dedicas a un cuadro? ¿Días? Vamos a decirlo en días que va a ser más fácil. ¿Y cuántas horas al día? Que al final no me lo has dicho antes, las horas. Sí, estoy con un paisaje de Madrid, no lo tengo aquí, desde hace 2 años y medio. Y está sin terminar, está al 40-50%.
¿Pero porque lo vas combinando con otros cuadros o es en el que estás desde hace 2 años? Estoy en el que de vez en cuando me toca una obra tan larga de ejecución, buscas apartarte porque llega un momento que efectivamente es mucha obra. Sí. Para ti llega un momento que dices, voy a descansar. Entonces siempre tengo algún cuadrito que empiezas a hacer un bodegoncito, etc. ¿Qué es este bodegón? Fueron 6 meses de trabajo aproximadamente. ¿Y cuántas horas al día? 9, 10 horas, todos los días. O sea, ahí hay miles de horas de trabajo. Si nos vamos a ese paisaje de Madrid, ahí ni te cuento. Me dices que llevas 2 años y medio, ¿cuánto te queda? Es todo Madrid, me queda otros 2 años y medio, una cosa así. Se está haciendo poco a poco, trabajo mucho en él, pero claro, es tan grande que pena no tenerlo aquí, pero bueno. ¿Qué tamaño tiene? 3 metros, 3 metros 20, por 1 metro 22. Bueno, habría sido impresionante tenerlo detrás. Cuando esté terminado. Cuando esté terminado te llamaré para que vengas a ver. Sí, te visitaremos y enseñaremos ese cuadro. Sí. Que fíjense ustedes en lo que está él, ¿no? En un cuadro de Madrid al completo que va a ser, pues, casi 6 años, 5 y pico. Sí, va a estar 5 años el cuadro, por lo menos. César, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu estudio, por conocer cómo trabaja un artista como tú, cómo es ese método, qué tiene detrás ese trabajo. Ha sido un auténtico lujo. Pues muchísimas gracias a ti, María, y espero que hayas disfrutado dentro de mi mundo personal y alrededor de mis cuadritos. Hemos disfrutado muchísimo y estoy segura de que usted también lo ha hecho. Nos vemos la semana que viene con otro grande, en otra entrevista aquí en El Foco, en OK Diario. Hasta entonces.